Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Desde que el planeta Tierra es habitado por los humanos, existe el orden de las jerarquías. En las jerarquías existe el orden del poder. Y entonces, la disputa de todos los tiempos ha sido por la construcción y la observancia y la permanencia todo el tiempo que se pueda de las personas que ejercieron el poder sobre el resto de los humanos. En ese orden de jerarquías se empezó a organizar todo cuando el ser humano pasó de nómade a sedentario y empezó a ordenarse de alguna manera la sociedad. Hubo que esperar mucho tiempo hasta que los atenienses, los griegos, tuvieron la ocurrencia de empezar a discutir el poder. Pero ¿desde dónde lo discutían? Desde el pensamiento, es decir, aquella sociedad formada donde exigía jerarquías, hubo algunos que se empezaron a preguntar ¿por qué estas jerarquías? Y dieron nacimiento a la filosofía. Claro que para entender lo que nos pasa hoy, tendríamos que arrancar explicando qué es el poder. Y es muy largo explicar esto, pero a su vez es muy simple. El poder se ha ejercido por la jefatura de la fuerza. Muy pocos casos se ejerció el poder por la persuasión. Y la filosofía descubrió entonces que se podía producir algo que era persuadir, convencer, y nace el concepto de la conducción. Una cosa es tener poder y otra cosa es conducir. El poder es mandar, ordenar sin que nadie lo discuta. Saludo uno, como cualquier organización militar, y no se discute la última orden. La conducción es hacer que el otro actúe por reflejo de convencimiento, persuadirlo. Y en la política hay una enorme cantidad de gente que manda y no hay conductores. Y entonces se produce la anarquización. Se acepta el mando, pero como no conduce, se crean órdenes cruzadas entre el que recibe la orden de cumplirlo y su propia duda existencial y el que la da. Claro, esto lo tenemos que ubicar para darnos cuenta que cuando nació la que hoy conocemos como democracia, tampoco era plena ni real, porque era una democracia de los atenienses solamente para los varones, no podían hacerlo las mujeres, tampoco los esclavos, tampoco los extranjeros, es decir, que era una democracia que nacía con su particularidad. Al tiempo nuestro, al de hoy, se supone que uno se expresa a través de los representantes. Ayer cuando le preguntamos a nuestros oyentes sobre el Parlamento, fue tajante la respuesta. Un repudio hacia la clase política. Y esto es sumamente peligroso, porque es la anarquización de una sociedad. ¿Pero por qué? Porque hay muchos que mandan y no hay conducción. Y lo que se extraña, en donde apareció un conductor tan fuerte como Perón, es la conducción. Y comparamos y confundimos todos a los que mandan con un conductor. Y eso no se puede comparar. El conductor es conductor y el jefe es jefe. Son cosas distintas. Al jefe se lo obedece, aunque esté equivocado, y al conductor se lo acepta por persuasión, por convencimiento. No hay dos Perones o dos posibilidades de que haya un Perón nuevo. No hay. Es único y irrepetible. Pero sí dejó toda una enseñanza como para
que podamos hacer esta disquisición y este análisis, que hay muchos jefes, pero no hay conducción. Y una manera de la expresión de los partidos políticos es la participación en una interna. Tampoco hay internas. Y ahora, que en estas horas se cerró la presentación de las listas en la provincia de Buenos Aires, del Partido Justicialista, para elegir autoridades distritales y congresales, bajaron la orden de que busquen la unidad. Y entonces es el propio contrasentido. Los que mandan dan la orden de, hay elecciones, pero tratan de no hacer listas. ¿Se dan cuenta? Es exactamente al revés. Porque deberían decir, si condujeran, participe con absoluta libertad, elijamos a las mejores mujeres y hombres para que nos puedan representar. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque el que manda no tiene capacidad de discernir para conducir, simplemente manda. Y entonces por eso la Argentina, porque hubo mucha gente que intentó mandar, vivió de golpe de Estado en golpe de Estado, y tuvimos durante el siglo XX 25 años de dictadura. Y cuando tuvimos democracia, estas pseudo-democracias, fue con proscripciones, con división y peleas de partidos, con no dejar participar a la gente libremente. ¿Y qué pensábamos? ¿Que de eso iba a salir una Argentina mejor? No, salió la Argentina que tenemos hoy. Ahora, para poder cuestionar todo esto, al margen de tener la vivencia, de haberlo vivido, uno tiene que tener la capacidad del análisis comparativo. ¿Por qué la sociedad, cuando vota, elige de la forma que elige? Porque en realidad no elige, opta. ¿Y por qué opta? Porque los que mandan no quieren que se elija, quieren que se opte. Y aquí viene también, más allá de la organización local, nacional, las cuestiones internacionales y los que mandan en el mundo. Ahora, la diferencia de que los que mandan en el mundo, como tienen un poder absolutamente manejado, terminan conduciendo, no por persuasión, sino que terminan conduciendo porque ese poder lo ejercen con toda su fuerza. ¿Y cómo lo hacen? Militarmente y económicamente. En este tiempo, donde nosotros tenemos que pensar para entender de lo que estamos hablando, que 600 años antes, 620 años antes del nacimiento de Cristo, se había empezado a hablar de la posibilidad de que la gente se pudiera expresar para cambiar eso del mando, porque hay registro, pero seguramente esto fue siempre, desde que discutían las tribus, cuando discutían al jefe o al cacique que mandaba. Y entonces nosotros consumimos algo que creemos que es la democracia, que es representativa, y dice nuestra Constitución que se representa a través de los partidos políticos. Entonces, ¿qué inventó el poder? Los frentes electorales. Entonces, cualquiera arma un partidito que no tiene los votos suficientes para llegar al poder, pero se junta con otro que sí los tiene, o a lo mejor entre varios que no lo tienen, arman uno para obtenerlo, e instalan a personas de diversas formaciones políticas, y así son las consecuencias después de lo que hacen. Y entonces la ideología se empieza a cambiar por la ideología del poder. Tomemos el poder, ¿pero para qué? ¿Para qué? Bueno, eso lo discutimos después. Primero tomemos el poder. Es muy complejo esto, es muy difícil, pero tenemos que entender que este debate es de todos los días. Y que cuando nosotros le hacemos una pregunta diariamente, a nosotros nos sirve de mucho, y espero que a los demás también, porque ustedes son la voz del pueblo, es decir, ustedes son el ágora, ustedes son los que de alguna manera, desde Atenas hasta ahora, se han querido expresar más allá del poder. Y esa expresión que aporta la idea, cuando ustedes llaman y dicen sobre tal pregunta, tal respuesta,
es lo que se busca en una sociedad moderna para que después el dirigente lo lleve y lo plasme. Pero como hay una tremenda confusión de todos nosotros, que no sabemos discernir entre conducción y poder, le pedimos peras al olmo. Ayer dijo un oyente, dice, a este pobre hombre, refiriéndose al presidente, le estamos exigiendo cosas que de antemano sabíamos no podía hacer. Claro, porque también acá hay que discernir y darse cuenta que ser presidente de la nación es el ejecutivo, así lo dice la Constitución y la palabra, poder ejecutivo, para ejecutar ¿qué cosa? El otro poder. ¿Y cuál es el otro poder? El poder parlamentario. ¿Y cómo se conforma el poder parlamentario? Con diputados y senadores. ¿Y quién los elige? Supuestamente el pueblo, porque no lo elige el pueblo, lo eligen ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a entrar en el gran círculo vicioso. La democracia se constituye de tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El judicial está descompuesto, el político no hace nada para modificar el judicial y además complica la determinación porque los que ejercen el poder dicen a dedo, estos son mis candidatos a diputados y a senadores, que a su vez son los que van a legislar para que yo gobierne. Todo está dado vuelta en la democracia fraudulenta. Y nosotros vivimos creyendo que somos felices yendo a votar y que nuestra obligación termina el día que votamos. Somos democráticos, fuimos y elegimos. No, primero no elegimos, optamos, y segundo, cuando vamos a votar, ahí empieza, no termina nada. Pero nadie vigila el voto. Nadie hace nada. Y entonces escuchamos que llama a alguno y dice, pero si no están las unidades básicas cerradas, los comités cerrados, ¿y qué? ¿Hay que pedirle permiso? ¿Hay que pedirle la llave al poder? ¿O hay que abrir uno? ¿Cuál es la discusión? Entonces, frente a esta situación, naufragamos en nuestra propia confusión. La conducción política, que es muy difícil, no es para cualquiera. Pero el que conduce, decía Perón, conduce desde un automóvil hasta las masas. Pero hay que tener las capacidades y las dotes de conductor. Porque para mandar, cualquiera puede hacerlo en la escala de jerarquías. Llega jefe y manda. Ahora, eso no quiere decir que el que está abajo, que acepta la verticalidad del mando, sea conducido a un lugar determinado de éxito, porque el que manda no conduce, manda. Acierta y se equivoca. El que conduce también acierta y se equivoca, pero lo hace con el concurso del convencimiento de la mayoría. Se equivoca la mayoría con él o acierta la mayoría con él. No es tan difícil entenderlo, pero sí es muy difícil practicarlo. Por lo menos, así parece. La juventud de nuestros días ha comenzado a tomar su puesto en la historia. Y si la imaginación ha tomado el poder, está en sus manos el uso de la sensibilidad que permita gobernar a esa imaginación. Todos los males que se sufren han sido causados por una fatídica insensibilidad que ha enceguecido a los que tomaron el poder. No para hacer una revolución, sino para retornar al pasado y perpetuar un estado de cosas anacrónico en los días que nos tocan vivir. Y esos días del anacronismo no cambiaron, porque no nos dimos cuenta de que los que hoy estamos como ancianos de la tercera edad, cuando se nos habló y se nos dijo no se peleen entre ustedes, porque ustedes son la vanguardia y el reaseguro de la Argentina que viene, no lo escuchamos, no lo entendimos, no le hicimos casos, y aquí está la Argentina que heredamos.